Hola, buenas tardes a todos. Me han recomendado que antes de comenzar la presentación, que todavía no aparece, aclare que ninguno de nosotros pertenece a los peruanos de la AP7, por si queda alguna duda. ¿Podéis poner la presentación, por favor? Gracias. Como todos sabéis, la coledocolitiasis difícil se define respecto de las características de la litiasis: diámetro, número, forma, localización. Aquí ya se incluye el síndrome de Mirici, características anatómicas de la vía biliar y también en presencia de anatomía posquirúrgica alterada. Cuando nosotros nos enfrentamos a un proceso de extracción de litiasis, podemos identificar al menos 3 pasos a superar: el acceso a la papila y vía biliar, la intervención papilar y la extracción de la litiasis. Cada uno de estos pasos tiene a su vez una característica que define la coledocolitiasis difícil. En el primero, la alteración anatómica postquirúrgica; en la intervención papilar, el diámetro de salida; y en la extracción de la litiasis, el tamaño propio del cálculo. Para cada una de estas dificultades se han planteado alternativas. Para la primera, la enteroscopia y la UCE; para la segunda, la dilatación papilar con balón de gran tamaño; y para disminuir el diámetro de la litiasis, como vamos a ver, las prótesis y la litotricia mecánica o electrohidráulica. En esta presentación nos vamos a ocupar de las dos segundas. Hasta hace poco, la dilatación papilar con balón de gran tamaño no había demostrado ser superior en eficacia a la papilotomía endoscópica. Sin embargo, este estudio, publicado recientemente en Endoscopy, en el que recoge 9 estudios randomizados y 9 estudios no randomizados, ya demuestra que la tasa global de clearance y el éxito en la primera CPRE, al menos en litiasis mayores o iguales a 10 milímetros y en número de litiasis mayores a 3, es superior a la papilotomía estándar. Y además reporta que en litiasis mayores de 15 milímetros, a pesar que no es superior, tiene una tendencia a hacerlo. De la misma forma, el requerimiento de litotricia mecánica disminuye. Sin embargo, es diferente con respecto a la seguridad. Desde sus inicios, la dilatación papilar con balón de gran tamaño ha demostrado ser más segura que la papilotomía estándar, fundamentalmente esto relacionado con la longitud de la papilotomía endoscópica. Y el último metaanálisis publicado en esta revista que podéis ver ha confirmado estos hallazgos. En razón de esto, la guía europea recomienda que en coledocolitiasis difícil se plantee como primera alternativa la dilatación papilar con balón de gran tamaño más una papilotomía parcial. Además, en esta guía ya se nos sugiere algunos factores predictores de fracaso de una extracción convencional, es decir, cuando se usa la papilotomía más una cesta o un balón. El tamaño de la litiasis mayor de 15, la presencia de múltiples cálculos, sobre todo más de 10, la presencia de un colédoco distal pequeño y un colédoco angulado. Este es un estudio que hicimos nosotros, nuestro grupo, en el año 2021, analizamos 1.615 CPREs con papila intacta y aquí nosotros confirmamos o pudimos reafirmar lo que decía la guía ESGE, ¿no? Que en piedras mayores de 15 milímetros, más de 10 litiasis, un conducto biliar distal mayor de 13 milímetros, en alteración anatómica postquirúrgica y en presencia de estenosis distal, pues son factores predictores de fracaso de la extracción convencional. Entonces aquí es esta es una encuesta que nosotros hemos hecho recientemente en las últimas 2 semanas. Os agradecemos muchísimo por haber participado, lo hemos hecho a través del grupo de trabajo SPRE. Esta encuesta tiene muchísimo valor porque han respondido 94 CPRistas y el mayor valor que tiene es que el 63.83% son CPRistas con amplia experiencia, con más de 1.000 CPRs en su vida y con más de 10 años de experiencia. Lo que quiere decir es que estas respuestas pueden ser tomadas
con mucho valor para nuestra práctica clínica habitual. Entonces nosotros hemos preguntado en qué circunstancias utilizan la dilatación papilar de gran tamaño. En realidad hemos preguntado por la indicación. La mayoría la utiliza cuando fracasa el método convencional, pero ya el 35% la utiliza como primera elección. Entonces, de los que utilizan esta técnica como primera elección en coledocolitiasis difícil, lo hacen casi la mitad de los encuestados. Con respecto de la seguridad, todas, la guía europea, la guía japonesa, la guía americana, coinciden en que la hemorragia, que es lo más frecuente, se asocia a la extensión de la papilotomía o a la longitud de la papilotomía. En este estudio, un estudio francés, intenta recoger lo que la mayoría de nosotros hace con respecto de la papilotomía antes de la dilatación papilar, y la mayoría de nosotros hacemos una papilotomía completa y luego, si es que no conseguimos quitar la litiasis, pues hacemos la dilatación papilar con balón de gran tamaño. Ellos comparan la papilotomía estándar con la dilatación papilar de gran tamaño más una papilotomía completa, lo que hacemos todos nosotros casi, ¿no? Entonces, en este estudio, ciertamente la tasa de hemorragia es la más alta, como en el resto de estudios, sin diferencia significativa, pero cuando leemos lo que ha pasado con los pacientes con hemorragia, llama la atención que los que han sangrado en el brazo de dilatación papilar son hemorragias más severas, que requieren más transfusiones, que requieren más tiempo de ingreso, etcétera, etcétera. Este es otro estudio, un estudio japonés que plantea la dilatación papilar sin papilotomía en litiasis mayores de 15 milímetros y también mayores de 10 milímetros. En este estudio, sorprendentemente, tampoco hay diferencia estadísticamente significativa entre ambos brazos, pero a diferencia de lo que se reporta en la mayoría de estudios, la frecuencia de pancreatitis es la mayor. Entonces, incluso no sabemos en este caso por qué en este trabajo la pancreatitis es mayor, pero es probable que al no haber papilotomía, la fuerza radial del balón se distribuya no solo a nivel del conducto biliar, sino que también a nivel del orificio del virsum y por tanto aumente la probabilidad de pancreatitis. Cuando nosotros hemos hecho la pregunta en qué circunstancias, cuando hacen la dilatación papilar como primera elección, que son el 17% de los encuestados, ¿qué tipo de papilotomía usa? El mayor porcentaje usa la papilotomía que es parcial, es decir, no la papilotomía completa. Cuando nosotros hicimos este análisis en 180 dilataciones papilares, nosotros encontramos una tasa de complicaciones de 11%, hemorragia del 7%, cuando quitamos la hemorragia leve, la que se resuelve durante el procedimiento, tuvimos una tasa de hemorragia que al 5%. Lo que nosotros intentábamos buscar aquí era predecir cuáles eran los predictores de aparición de complicaciones. Entonces nosotros observamos que la edad menor de 70 años, el conducto distal no dilatado y el uso de un balón mayor de 15 milímetros, pues aumentaba el riesgo de complicaciones. Esto es un estudio muy importante, es un estudio en el que se basa la guía europea, la guía americana y el consenso de dilatación papilar que vamos a citar en un momento. En este estudio se intenta predecir la hemorragia y se observa que la cirrosis, la papilotomía completa, el tamaño de la litiasis mayor a 16 milímetros son predictores independientes de hemorragia y la perforación tiene como factor independiente predictor la estenosis distal. Además, en este estudio se analizan las muertes, que afortunadamente solo fueron 4, una con hemorragia masiva, pero 3 de ellas postperforación, cuando se registra un sobreinflado del balón, y ellos definen sobreinflado del balón cuando persiste la cintura del balón en la fluoroscopia tras haber dilatado, ¿no? Entonces, en razón de esto, el consenso internacional de dilatación papilar de balón de gran tamaño en su punto 2.4 recomienda que cuando existe una estenosis obvia en el colédoco distal o cuando existe un colédoco distal no dilatado, se recomienda no realizar
la dilatación papilar, y aclara además que cuando la cintura del balón no se desaparece de forma persistente durante el acto de dilatar, que deberemos detener la dilatación porque lo más probable es que exista una estenosis oculta. Finalmente también aclara que el máximo diámetro del balón que se usa debería no exceder el diámetro distal del colédoco. Cuando os hemos preguntado en relación a si vosotros tenéis alguna contraindicación de dilatación papilar de gran tamaño, la mayoría dice que toma en cuenta o que la contraindica cuando hay coagulopatía, a pesar de que la guía ESGE recomienda que la hagamos cuando hay coagulopatía, solo que sin papilotomía. El 35% dice que no tiene ninguna contraindicación, que lo hace muy valiente el 35%, y ya el 32%, o sea, un tercio de los encuestados ya dice que la estenosis distal es la contraindicación que ellos toman en cuenta para indicar la dilatación papilar. El 65% de los encuestados ya toma en cuenta la limitación que se describe en los estudios, que es el diámetro mayor del colédoco distal. Nosotros además hicimos en ese análisis también analizar los factores predictores de fracaso, que era lo que nos interesa a casi todos, ¿no? Intentar predecir el futuro. Algunos lo hacen con la magia, nosotros intentamos hacerlo estadísticamente, ¿no? Entonces encontramos aquí que el diámetro mayor de la litiasis con respecto al colédoco distal y la dilatación mayor de 13 milímetros eran factores predictores de fracaso de la dilatación papilar. En relación a esto, para concluir esta parte, diremos que hay bastante evidencia para indicar como primera elección la dilatación papilar con gran tamaño en litiasis mayores de 10, coledocolitiasis múltiple, teniendo en cuenta su limitación, que es el diámetro mayor del colédoco, la contraindicación, que es estenosis de colédoco distal, y tomando en cuenta también los factores de riesgo de fracaso, que son los que podéis saber leer allí, los que acabamos de analizar. Esta es una paciente que nosotros hicimos una CPRE, como veis, una papila intradiverticular con un colédoco múltiple, sacamos todo lo que pudimos, dejamos la más grande de 18 milímetros, era un viernes de tarde en un contexto de colangitis, le pusimos una prótesis. Entonces, cuando pusimos la prótesis, luego programamos a la paciente para una litotricia. Entonces, cuando hicimos la litotricia, cuando entramos a hacer la litotricia 6 semanas después, vimos que cuando quitamos el stent ya habían fragmentos que salían del colédoco y intentamos usar un balón sin ampliar la papilotomía y tampoco sin realizar ninguna otra maniobra, y el cálculo salió. Esto es un estudio que es bastante interesante, que es publicado en Endoscopy en 2019, segunda CPRE, tras colocación de un stent doble pigtail o dos, litiasis mayores de 20 milímetros. Ellos observan que el tamaño de la litiasis y el diámetro del colédoco disminuyen cuando se usa una prótesis plástica, sobre todo de 7 French, y si se usan 2, mejor. Y además que en el 32% de los pacientes ya la prótesis hacía fragmentación o litotricia. La litotricia guiada por colangioscopia, este es un metaanálisis muy reciente publicado hace 2 años que evalúa 43 estudios observacionales y 3 randomizados, y aquí ya muestra una tasa global de clearance de 88%, en la primera sesión de 72%. En este estudio ellos, cuando comparan los estudios observacionales, dicen que la litotricia electrohidráulica es superior a la láser, aunque algunos dicen lo contrario y aunque algunos dicen que es similar. Cuando se evalúan los estudios randomizados de litotricia guiada por colangioscopia versus terapia convencional, no existe diferencia significativa, es decir, son equivalentes tanto en su eficacia como en su seguridad. Me gustaría detenerme en esta parte para terminar. Esto es una imagen que ha sido publicada recientemente en un estudio posterior al metaanálisis que os acabo de mostrar. Entonces, en esta imagen vosotros podéis apreciar, vamos a hacer un ejercicio. Esta es una paciente que tiene un colédoco con embudo y que
le pusimos una prótesis y a las 6 semanas la quitamos y no hicimos nada más tampoco. Entonces, como podéis ver aquí existen dos cocientes, el cociente litiasis, o sea, el diámetro transversal de la litiasis y del colédoco distal, y el cociente colédoco distal, colédoco proximal. Si podéis observar aquí, cuando nosotros medimos el diámetro mayor de la litiasis, que en este caso es de 12 milímetros, y lo dividimos entre el diámetro mayor del colédoco distal medido 1 centímetro por debajo de la litiasis, obtenemos un cociente de 1.5, que es un cociente desfavorable para una extracción no solo con dilatación papilar, sino para cualquier tipo de extracción de cálculo. De la misma forma, en esta imagen, cuando medimos el diámetro del colédoco proximal y lo dividimos con el diámetro mayor del colédoco distal, al ser siempre menos de 0.5, define ya un colédoco en embudo. Este es el estudio que os acabo de comentar, que contra todos los hallazgos previos, ellos encuentran una tasa de éxito de la dilatación papilar con balón de gran tamaño de 72.7, cuando el resto de estudios lo describen en más de 90%, y obviamente muy inferior a la litotricia guiada por láser. Pero si nosotros analizamos su cociente litiasis colédoco distal es mayor de 1. Ciertamente no tienen diferencia estadísticamente significativa, pero al ser este cociente mayor de 1, entonces se están testeando a la dilatación papilar en un contexto en el que ya existe una limitación para el procedimiento. Lo que habéis respondido vosotros cuando hacéis litotricia guiada por colangioscopia es que en el mayor porcentaje la hacéis cuando la dilatación papilar con balón de gran tamaño fracasa, pero 1/3 ya lo hacéis de primera elección. Y cuando lo hacéis de primera elección, aquí me gustaría aclarar la diapositiva. Esta es la primera pregunta y aquí estas últimas 3 incluyen las 2 primeras, es decir, cuando el diámetro del cálculo es mayor del diámetro de salida y cuando existe una estenosis en el colédoco distal. El 96% de los EPRIistas en España, que como habéis visto son muy expertos, realizan como primera elección la litotricia guiada por colangioscopia. Esto todavía no está escrito, cuando existe un diámetro de cálculo mayor que el diámetro de salida y cuando existe una estenosis de colédoco distal. Finalmente os quiero mostrar esta diapositiva. Este documento ha sido hecho por algunos de los que estáis aquí. Solamente voy a usar esta parte para no hacer spoiler, que es la parte para concluir la de la litiasis guiada por colangioscopia. Ellos ya recomiendan la litiasis guiada por colangioscopia cuando existe un colédoco en embudo, cuando el diámetro de la litiasis es mayor que el diámetro del colédoco distal, es decir, un cociente litiasis colédoco distal mayor de 1, y cuando se presume el uso de un balón de dilatación mayor o igual a 15 milímetros. Gracias por su atención. Buenas tardes.